Buenas tardes, mi nombre es Ivanova Ñacato y pertenezco a la carrera de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana. El motivo de esta entrevista es para tratar sobre el aislamiento social ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y el ámbito laboral. El objetivo de la misma es recopilar información de cómo afecta psicológicamente el aislamiento social, producto de la pandemia del COVID-19 en los núcleos familiares de los ecuatorianos. Tenemos la presencia del señor taxista de la cooperativa Taxval del Cantón Rumiñahui. A continuación seguiremos con el banco de preguntas. ¿Cómo afecta psicológicamente el aislamiento social? Buenas tardes, señorita. Es un gusto colaborar en esta pequeña entrevista. Bueno, repítame la pregunta. ¿Cómo afecta psicológicamente el aislamiento social? Bueno, la pregunta está por demás. Psicológicamente en los seres humanos el aislamiento social es una trauma, ya que es un impacto negativo en los problemas económicos, emocionales, problemas de salud, su estado de ánimo en todas las personas. O sea, en pocas palabras, se siente miedo. ¿Por qué cree usted que el aislamiento social es una medida útil para no contraer el virus? No es que crea, sino que es necesario esta medida para evitar más contagios. Es dar más seguridad a nuestras familias y cuidarnos de entre todos y armar nuestros propios protocolos. ¿Por qué los adultos mayores deben tomar más medidas de protección durante el aislamiento social producto del COVID-19? Porque nuestros adultos mayores son más vulnerables a cualquier tipo de enfermedad y mucho más a este virus que es bien mortal. Por eso es un motivo bien grande de la responsabilidad que tenemos con nuestros familiares adultos, a pesar de que ya son enfermos y su economía es muy limitada. ¿Qué actividades realizaba con su familia para poder conllevar el aislamiento social? A pesar de la preocupación de esta pandemia, intentamos realizar actividades con los miembros de nuestra familia. En mi caso convivimos tres personas, mamá, papá e hijos, en el cual compartimos tareas como aseo de la casa, arreglo del jardín y nos dábamos un tiempo para ir a caminar. Y en el caso de mi hijo, realizando las actividades escolares, que fue una tarea muy complicada de clases en línea. ¿Cómo fue su estado emocional durante el aislamiento social? Repítame la pregunta. ¿Cómo fue su estado emocional durante el aislamiento social? Mi estado emocional. Bueno, son preguntas que no debían preguntarse, pero le contesto. Es desesperante por falta de dinero, falta de trabajo, los hospitales colapsados, tratando de no enfermarse por medio de no asistir, por miedo de no asistir a un hospital, con miedo de contagiarse del coronavirus. No hay día que alguno, no hay día de alguna noticia positiva que se ve en los medios de comunicación. Cuando el presidente dio la disposición de que los cantones decidieran qué semáforo adquirir, ¿usted siguió teniendo los mismos cuidados?
No, me parece que fue una decisión tardía, ya que los contagios ya estaban en toda la población ecuatoriana. No tomaron ninguna decisión mientras la gente seguía haciendo la vida normal. Ahora las autoridades no saben cómo llevar la situación, ya que la economía del país está en números negativos. Y la pregunta es, ¿cómo recuperamos la economía del país mientras la gente se muere de hambre y de todo tipo de problemas que tiene en su casa, en su hogar? ¿De qué manera el aislamiento social ha afectado su economía? Nuevamente esta pregunta, pero le contesto. Falta de dinero, falta de trabajo, falta de medicinas, falta de todo. En mi caso, soy cabeza de hogar. Imagínese cómo me sentía al ver a mi familia, la desesperación que tenía día tras día, y a las autoridades con hacer sus leyes que no benefician para nada al pueblo ecuatoriano, que somos la mayoría. ¿Cuáles son las causas y consecuencias del aislamiento social? Las causas son muchísimas, pero les voy a enumerar algunas que para mí serían las más importantes, como hambre, desesperación, estrés y mucho más. Es acostumbrarse a convivir día tras día con mi familia, pero imagínese pasar en la casa sin ningún ingreso económico. Uno no es acostumbrado a salir a trabajar, es acostumbrado a salir a trabajar todos los días, a traer la comida para la familia. ¿Por qué cree usted que es necesario hacerse la prueba del coronavirus? Primeramente, para uno estar seguro de que no tiene esta enfermedad y así poder aislarse para que no se propague esta enfermedad. Luego tenemos que cuidar la salud de nuestra familia, porque si nos enfermamos, ¿quién nos va a ayudar para realizarnos la prueba si estamos con una crisis económicamente fatal? ¿Está de acuerdo que haya los mecanismos de semaforización y por qué? Yo personalmente no estoy de acuerdo con la semaforización. ¿Acaso ha habido algún resultado en esta decisión que tomó las autoridades? Porque simplemente se volvió político para decir el gobierno que está haciendo algo por la población ecuatoriana. Todo es un fracaso, pero también es culpa de la ciudadanía por no cumplir los protocolos establecidos. Por las autoridades, más bien dicho, las autoridades no saben tomar decisiones por mucha incapacidad que tiene para gobernar. ¿Qué opina acerca de la reducción de horas laborables? No comparto estas medidas porque están en contra de los derechos de los trabajadores. ¿Acaso las normas que están establecidas en las leyes laborales y el código de trabajo se están cumpliendo? Estas medidas benefician al 100% a los empresarios, ya que utilizaron a conveniencia de ellos, más no de los trabajadores. El gobierno hace leyes siempre a favor de los ricos y no en beneficio de los pobres. ¿Por qué cree que es una medida acertada el cierre de ciertas entidades públicas? ¿Y quién ha dicho que es una medida acertada? Simplemente se aprovecharon de la situación para cerrar instituciones como TAME, Correos del Ecuador, Ferrocarriles, que son entidades que sumaban a la economía de nuestro país. Simplemente fueron mal administradas por gente del gobierno. Esto quiere decir más gente desempleada y más pobreza y corrupción en nuestro país y más dinero para los politiqueros, porque no son políticos, sino politiqueros.
¿Qué beneficio se consiguió con la reducción salarial? Bueno, ningún beneficio, señorita, porque pisotearon nuestra dignidad, nos afectó psicológicamente, moralmente y más principalmente económicamente. Soy taxista, me estoy muriendo de hambre, mientras otros se roban nuestro dinero. El gobierno no hace nada por el pueblo porque es cómplice del robo. La pandemia es un pretexto para seguir hundiéndonos. Señores del gobierno, dejen de robar porque esta crisis nos está matando hasta cuándo. Acuérdense mis palabras, el pueblo se está cansando. ¿De qué manera se ven afectados los núcleos familiares de los vendedores informales? De la misma manera que somos afectados todos los ecuatorianos, mucho más los vendedores ambulantes que no tienen un trabajo fijo, porque viven al día a día y también son un foco de contagio. Es más crítica la situación de los vendedores ambulantes. Ni siquiera les dejan trabajar, son abusados por las autoridades. Les decomisan sus productos y mi pregunta es que, ¿qué hacen con los productos que les quitan a esta gente? Humilde que son humillados por ciertas personas que no tienen corazón y sabiendo que ellos mantienen el hogar con esos pequeños ingresos personales, personas inconscientes. Esta pregunta es dedicado para los metropolitanos, personas miserables, inconscientes, como que ellos no fueran cabeza de hogar, sin vergüenzas. ¿Cómo se podría evitar el desempleo masivo? Bueno, haciendo entender a las autoridades que el código de trabajo ya están escritas, solo que ellos le interpretan a su conveniencia. Nuestros gobernantes tienen que gobernar para el pueblo y no para los millonarios. Esto de interpretar las leyes a conveniencia también se llama corrupción. La solución es crear fuentes de trabajo y no solo promesas y promesas. Ahora ya estamos próximos a las elecciones y ya se ven a los políticos ofreciendo algo que no van a cumplir. ¿Qué piensa acerca del bono que da el gobierno a los trabajadores desempleados? Bueno, yo pienso que es un engaño, no hay ningún bono y si es que lo hubiera no llega a las personas desempleados, simplemente el gobierno populista es para que su partido político gane votos para las próximas elecciones. Y si ese bono fuera cierto, es por el esfuerzo del propio trabajador, no esfuerzo del gobierno, que tanta propaganda hace. El mejor debe seguir aislado con toda la gente que le rodea. ¿A qué personas benefició o perjudicó el teletrabajo? Benefició a las empresas como siempre, haciéndolo trabajar más, pero el sueldo menos, perjudicando a los empleados públicos y privados. La decisión que tomó el gobierno aparenta otras cosas, como que los ecuatorianos fuéramos tontos. ¿Cree que fue una medida acertada que el transporte público circule con el 50% de su capacidad y por qué? A mi forma de pensar, esta medida no es acertada en ningún caso porque todos los transportistas mantienen una familia, son cabeza de hogar. Deben de las unidades, tienen préstamos en los bancos. Según el gobierno, los bancos van a negociar con los deudores, pero es mentira. Los bancos están insistiendo que les paguemos todos los meses y no
y no beneficiarse de las deudas, pero a beneficiarse de las deudas, pero con más interés. ¿Cómo se ven perjudicados los adultos mayores en el ámbito laboral? Siempre han sido perjudicados en su totalidad. Imagínense, no hay trabajo para los jóvenes, peor para los adultos mayores. Los adultos mayores es la edad más crítica de los seres humanos, en la cual debemos tomar más atención. ¿Cómo afectó el desempleo en la educación? Como usted sabe que cuando se tiene dinero todo está bien, en la educación afectó de la misma forma en lo público y lo privado. No se puede pagar el internet a más que es muy caro. No hay dinero, entiendan las autoridades, no sabemos qué hacer. ¿Cómo afectó laboralmente el aislamiento social a su familia? Repítame la pregunta. ¿Cómo afectó laboralmente el aislamiento social a su familia? No se puede trabajar a causa de esta pandemia. Este proceso se volvió crítico. ¿Con qué dinero se puede solventar los gastos de nuestro hogar? No alcanza el dinero, lo poco que se tiene. ¿De qué manera sustentaban el alimento de su hogar durante el aislamiento social, tomando en cuenta que no podía laborar? Fue muy difícil. Al comienzo se solventó con los pequeños ahorros. Luego acudí a los familiares y por último recurrí a la bondad de los vecinos. Hasta el momento estamos en la misma situación. Con, con el poco trabajo que se tiene no alcanza para cubrir los gastos de la casa. La situación es desesperante. El futuro es incierto mientras las autoridades nos dan más paquetazos. ¿De qué forma el aislamiento social producto del COVID-19 ha provocado muchos despidos irregulares por parte de empresas privadas? El gobierno mintió una vez más. Dijo que iban a haber Dijo que iba a haber despidos, pero por las noticias se entera que hay miles de despidos. Lo que es más, las empresas se llenan más los bolsillos de dinero de los trabajadores. Prácticamente estas familias están en una crisis económicamente fuera de control. ¿Por qué cree usted que durante la cuarentena han disminuido los vendedores ambulantes? Repítame. ¿Por qué cree usted que durante la cuarentena han disminuido los vendedores ambulantes? Es que no todos los vendedores ambulantes tienen la misma situación económica. Unos tienen un poco más de ahorros que otros y otros por miedo de contagiarse y contagiar a sus familiares. También por los metropolitanos que no les dejan trabajar, incluso les quitan el producto que venden. Y es por eso es la ausencia de los informales. ¿Cree usted que las medidas aplicadas por parte del gobierno nacional durante el aislamiento social fueron las adecuadas y por qué? En partes fueron acertadas y en partes no. Depende de cada persona. Si se quiere que nuestras familias estén con salud, tenemos que cuidarnos. Y las no acertadas es que el gobierno no implantó estas medidas a tiempo. Todo fue tardío. Ahora estamos viendo las consecuencias.
¿Piensa usted que el aislamiento social aumentará la tasa de desempleo? Por supuesto, las empresas se respaldaron de esta situación. Yo pienso que las empresas siempre tienen un respaldo económico. Son pretextos para perjudicar a los trabajadores. Los despidos fueron injustificados, nunca se respaldaron con la ley y siempre con la ayuda de los políticos, el gobierno y las famosas Asamblea Nacional. ¿Cómo el aislamiento social benefició a las empresas que trabajan con la modalidad en línea y digitalmente? Como siempre benefició a las empresas mientras el trabajador estaba laborando sin horario y si no cumple le despiden, mientras los costos suben, los salarios bajan, estamos en la república de papel. ¿De qué manera el teletrabajo benefició a los empleados, tanto públicos como privados, para cumplir con el aislamiento social? De ninguna manera ya se sabe a dónde va dirigidos los beneficios. Lo único que benefició es no contagiarse del COVID-19 y poder cuidar de la salud de nuestra familia. La situación es incierta, no sé hasta cuándo. ¿A qué grupo benefició más el teletrabajo durante el aislamiento social? ¿Trabajadores públicos o trabajadores privados y por qué? Pienso yo que fue por igual. El beneficio al grupo de los empresarios fue para ellos. Es porque las personas pagaron menos. Es porque las empresas pagaron menos a los que trabajan, pero obtuvieron más utilidad. ¿Y quiénes son los perjudicados? ¿Quiénes son los que pierden? Los trabajadores, como siempre. Y al sector público es casi igual. Es un pretexto del gobierno que no hay plata. ¿Cómo afectó el aislamiento social a los trabajadores ambulantes? Económicamente, si no venden, no comen, no tienen ninguna estabilidad laboral, ni siquiera pueden vender sus productos. Es bien crítica la situación, no se sabe si resistiremos esta situación, hasta cuándo, no lo sé. Agradecemos al señor taxista por su colaboración.